Va a tomar la palabra en primer lugar el grupo que había pedido la comparecencia de carácter general del secretario de Estado, el grupo de Vox, el señor Chamorro. Recuerdo, son 7 minutos más 3. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, desde nuestro grupo parlamentario vamos a ser un poquito gruesos en relación, bueno, un poquito o bastante gruesos en relación a esta situación, porque evidentemente estamos en una comisión del Congreso de los Diputados para pedir también responsabilidades y para dirimir cuestiones. Es verdad que es un momento crítico para la sociedad española. Todavía hay fallecidos y desaparecidos que no se han encontrado. Entendemos también que nos explique usted pues toda esta situación ahora mismo de las actuaciones que están haciendo, pero también tenemos que buscar responsabilidades. Evidentemente, todavía no tenemos toda la información y más adelante va a ser mayor la responsabilidad que vamos a pedir por parte de nuestro grupo parlamentario, pero de momento hay determinadas cuestiones que no han funcionado y, por lo tanto, nosotros le vamos a preguntar y vamos a fiscalizar a este Gobierno, que creemos que ha sido negligente en la actuación constante de todo este desastre y toda esta catástrofe, no solo en este momento, sino de manera previa, con determinadas políticas ideológicas que lo que han hecho precisamente es agravar este desastre por omisión. Estamos además aquí en una comisión de transición ecológica de un Ministerio de Transición Ecológica, de una ministra que consideramos también que ha sido desastrosa desde el punto de vista de la gestión eficiente de infraestructuras y del tema del agua, como ha sido Teresa Rivera, que además la han propuesto ustedes, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como vicepresidenta de competencia medioambiental, dentro de ese conchabeo que tienen ustedes en el Parlamento Europeo, y usted además, que es secretario de Estado y uno de los mayores defensores de todas estas políticas que nosotros consideramos fanáticas y ecorradicales, y además creemos que han sido criminales, y le voy a decir por qué, desde el punto de vista de esas políticas que han preferido plantear ideología que ingeniería, que técnica, que cuestiones, digamos, de previsión de desastres que podían ocurrir en el país y sobre todo en zonas como Valencia, como también en Castilla-La Mancha, donde también hay fallecidos. Y evidentemente, las políticas hídricas de este país y sobre todo últimamente por parte de este Gobierno, en la anterior legislatura y por los previos también, porque yo creo que aquí no se han retomado políticas hídricas coherentes desde hace mucho tiempo, con todas estas normativas que atienden a agendas globales, a la Agenda 2030, a todas estas cuestiones de la restauración de la naturaleza y todas estas cuestiones que a ustedes les gustan tanto, pero que todo esto ha causado muertos. Y usted además es una persona que dijo que la sequía era culpa de los agricultores y los ganaderos, lo ha dicho varias veces, y también es un defensor, como digo, viene usted con la chapa de la Agenda 2030, también de la restauración de los ríos, de la demolición de presas, de los azudes, uno de los mayores responsables de la política, que vuelvo a repetir, para nosotros es ecorradical y criminal, que ha sido parte de la causa del desastre de esas políticas que abogan por no llevar a cabo infraestructuras hídricas de contención. Es decir, aquí no se interviene, por ejemplo, le iba a preguntar también, porque nosotros ya hicimos una pregunta hace una semana en la cual no se nos admitió por parte de la mesa en relación a este tema de la Dana. Le agradecemos que nos hayan dejado ahora intervenir en esta comparecencia, pero ya preguntábamos ahí cuestiones, por ejemplo, el tema de la presa de Cheste, ¿por qué no se ha llevado a cabo ni por ustedes, ni por los anteriores, que gobernaba Rajoy, ni por anteriores Zapatero? Además, esta comisión la preside además Cristina Narbona, que derogó el plan hidrológico con el trasvase del Ebro para hacer presidente a Zapatero por los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, y cientos de infraestructuras hídricas también que fueron derogadas, que hubieran cohesionado el territorio y hubieran evitado desastres desde nuestro punto de vista, y no desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de muchísimos ingenieros y muchísima gente que conoce la cuestión de estas infraestructuras hídricas que históricamente en España se han llevado a cabo y se han planificado y que de pronto pues han pasado a la historia. No hay que hacer infraestructuras hídricas, no hay que intervenir en el medio ambiente porque hay que restaurar los ríos, y de pronto aparecen estos desastres que son un drama para todos los españoles. Además, con respecto a lo que yo preguntaba en la pregunta, que al final no hemos hecho, pero que la preguntaré, era sobre el tema de la eficiencia del agua libre de autonomismos. Creemos que las comunidades autónomas, el sistema autonómico ha fracasado, tanto en las predicciones también AEMET ha fracasado también todo el sistema en general. El Gobierno de España, el Gobierno central, este Ministerio de Transición Ecológica, ha sido nefasta la gestión de manera previa.
Por lo tanto, lo de Cheste ya le he preguntado. La Confederación Hidrográfica del Júcar, que nos habló usted antes, ¿por qué nos engañó con respecto al caudal del Barranco del Pollo? ¿Por qué dieron mal los datos? Porque aquí estamos viendo, lo traigo aquí, que faltaba un 0 en el máximo del caudal del agua, 200, y además la Confederación Hidrográfica, hola, efectivamente, falta un 0 en los valores de caudal circulante. Lamentamos la errata. Saludos. Hubo una errata, ¿no? Una errata y vamos por 200 y pico muertos. Luego, la presidenta de la EMED, que ni es meteoróloga ni nada, también ha fallado en los pronósticos. También ha fallado en los pronósticos. Ustedes que pronostican el apocalipsis climático, ¿no son capaces de pronosticar una catástrofe mortal de esta categoría? Porque en otros países desarrollados, además, lo dicen muchos expertos, no solo de España, sino del resto de los países europeos, dice, esto no debería haber ocurrido en un país desarrollado. Creemos que ustedes han sido unos ineptos y criminales por su incompetencia, por esa agenda criminal 2030, y tenemos más víctimas en Valencia ahora mismo que en los 2 huracanes que ocurrieron en Estados Unidos, tanto el Helene y el Milton juntos. En una zona que además tenemos registros de riadas y de gota fría desde hace 500 años. Y usted me dirá que es el cambio climático y todas estas cuestiones que siempre decía usted, el defensor, en el 2019. La restauración fluvial se consolida como herramienta para minimizar el impacto del cambio climático. La restauración fluvial, acabar con presas, dejar fluir los ríos, y esto es lo que hemos tenido. Por otro lado, creemos que además está ya contrastado que ha habido una alerta tardía de las autoridades a la población, una interpretación equivocada de los avisos meteorológicos, lo dicen todos los expertos, y una falta de previsión y además un urbanismo desorganizado porque está influenciado por toda esa ideología medioambiental. Los espacios fluviales y las ramblas no se limpian, los ríos, los cauces, por un dogmatismo desde el punto de vista climático que está matando. Por lo tanto, todo ese radicalismo ideológico medioambiental mata gente. Así que, por favor, sean ustedes conscientes y hagan caso a los expertos, a los ingenieros y a la gente que tiene experiencia y menos ideología fanática climática que causa muertos. Muchas gracias. 2 minutos y medio para la réplica. Contesta el secretario de Estado. Lamento que haya perdido usted la oportunidad de aprovechar esta comisión para ser un poco más constructivo, ¿no? Un poco más empático con la situación que están viviendo las familias. En cuanto a la petición de responsabilidades, parece razonable concluir que evidentemente se va a poner, como siempre sucede, ¿no? Se pone en marcha posteriormente a una catástrofe de este tipo las actuaciones, especialmente en el ámbito de las responsabilidades judiciales, ¿no? Con lo cual es probable que en su momento por parte de los tribunales se pongan en marcha actuaciones de petición de información y de traslado de información que permita llegar a conclusiones finales y, en su caso, si las hubiere, depurar responsabilidades. Pero, en todo caso, sí puedo decirle, y en términos objetivos, ¿no?, de lo que ha sucedido en el territorio, sí hubo tomas de decisiones que permitieron anticipar respuestas en materia de prevención de riesgos y la activación de alertas en el territorio con la información disponible en ese momento tanto por parte del organismo Agencia Estatal de Meteorología como del organismo Confederación Hidrográfica del Júcar. Y por lo demás, pues yo qué quiere que le diga, sigo insistiendo. Creo que es mucho más conveniente para el conjunto de la ciudadanía atender a lo que en estos momentos ya son informes empíricamente demostrados a nivel internacional y que nos dicen cuáles son los caminos que deben de seguirse a la hora de habilitar
políticas, planificación en materia de adaptación al cambio climático. Usted dice que el cambio climático no existe, o por lo menos que no llega a estas dimensiones. Por lo tanto, claro, poco vamos a poder coincidir usted y yo en estas apreciaciones. Y sí decirle una cuestión. A la hora de valorar lo que hacemos unos u otros, incluso en el ámbito de la discrepancia política, yo creo que conviene no sobrepasar determinadas fronteras, ¿no? Yo nunca he dicho que la sequía sea culpa de los agricultores. Eso es algo que se ha inventado usted sobre la marcha. Con lo cual, si ya de por sí hay capacidad suficiente para poder discrepar políticamente, no incorporemos elementos que responden más al bulo y a la mentira que a cualquier otra situación. Si usted encuentra en algún sitio, en algún momento, el corte, el artículo donde yo haya dicho que la sequía es culpa de los agricultores, estaría usted descubriendo algo de lo cual yo ni siquiera soy consciente, pero como sé que eso no lo he dicho en ningún momento, yo le pediría que en el ámbito de la discrepancia política y del debate político les conviene sosegar el ánimo y atemperar el verbo, porque este es un espacio de debate, no de combate, y conviene utilizar sencillamente la palabra y los argumentos. Por todo lo demás quedo a su entera disposición. Muchas gracias. Tiene para la réplica los 2 minutos que le restaban. Sí, vamos a ver, cambios climáticos, claro que hay. De hecho, además les he dicho que hay registros de distintas gotas frías desde hace muchísimo tiempo, desde hace 500 años. Hay cambios climáticos año tras año, temporada tras temporada. No hay riadas todos los años, hay cambios. Hay cambios en el clima que producen catástrofes. Por eso hay que hacer obras, infraestructuras, y hay que prever eso que va a ocurrir, sobre todo cuando aparece de varias maneras. Nosotros hemos pedido, es decir, no nos diga usted que nosotros estamos no estamos sensibilizados con la situación, porque de hecho Vox pidió la intervención del Ejército desde el primer minuto, pidió también la declaración de zona catastrófica, de declaración de emergencia nacional. O sea que nosotros constantemente, dentro de nuestras capacidades como grupo parlamentario, hemos presentado iniciativas para ver si se llevaba a cabo una cosa que creemos que es natural, que es actuar de manera rápida. Es verdad que la burocracia, este sistema autonómico, parece ser que es más problemático que llevar ayuda, por ejemplo, cuando el terremoto de Marruecos, que desde el minuto 1 se ofreció el tema del ejército. Y hablando de Marruecos, también en Marruecos hacen unas infraestructuras hídricas impresionantes, que además parte las está financiando la Unión Europea, y resulta que aquí, con la Agenda 2030, el cambio climático desde el punto de vista apocalíptico que plantean ustedes, no los cambios climáticos normales que ocurren en el clima y que nosotros planteamos también. No creemos que el clima es una cosa estática, evidentemente van cambiando, pero esa cuestión apocalíptica y ideológica que plantean ustedes, pues evidentemente está creando muchos problemas a la hora de llevar a cabo infraestructuras y prever catástrofes como las que han ocurrido a nivel de contención de agua, de encauzamiento de caudales y en general. Es decir, además, sus confederaciones hidrográficas no están funcionando, son un desastre absoluto, no está ocurriendo en todo el territorio nacional, y si no, pregúntele usted a todos los afectados a nivel de las confederaciones. Es decir, yo en Ciudad Real está la Confederación Hidrográfica del Guadiana, si ya voy a terminar, y evidentemente pues nuestra única voluntad es evidentemente también buscar responsabilidades y ayudar en lo que podamos, pero para que esto no vuelva a ocurrir, menos ideología, más ingeniería, más informes. Porque usted me habla del 99% de los científicos, yo le puedo hablar también de muchísimos científicos, un porcentaje muy grande que dice que efectivamente esto se podía haber evitado. Yo los datos que estoy leyendo aquí son de científicos que dicen que ustedes han actuado de manera inepta en relación a esta catástrofe, y de manera previa, señoría, exactamente igual. Por lo tanto, vuelvo a repetir, gracias. La Agenda 2030 y su fanatismo climático mata a personas. Pasamos entonces a la intervención del Grupo Parlamentario Popular, el señor Melgarejo. Señorías, muy buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean para trasladar toda mi solidaridad y la del grupo con la sí. Quiero comenzar que mis primeras palabras sean para trasladar toda... Perdón, ¿qué pasa? No, es que el tiempo. Ya. Disculpe. Ya. Disculpe. Bien,
Muy buenas tardes de nuevo, señorías. Les decía que quiero que mis palabras primeras sean para trasladar toda mi solidaridad y la de mi grupo con la de las víctimas. Les tengo que reconocer que es especialmente duro para mí hacer esta intervención. Como diputado valenciano les hablo con el alma rota por el dolor de ver tanto sufrimiento y tanta devastación en la tierra de la que vengo. Por otro lado, con 40 años dedicado al estudio, la investigación y la docencia sobre el agua, nunca me hubiera imaginado tener que venir aquí a hablar de agua en una situación con unas consecuencias tan devastadoras. Pero esta es la situación que tenemos, ¿no? Empecemos por el principio. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de la gestión del dominio público hidráulico. Es verdad que la señora Ribera y usted son los máximos responsables del mantenimiento de los cauces y, en particular, de los cauces de la demarcación del Júcar, caso del río Magro o del barranco del Pollo. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de las infraestructuras hidráulicas necesarias para proteger a la población de los acontecimientos climáticos. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de la Agencia Estatal de Meteorología. Y, por último, es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables del Sistema Automático de Información Hidrológica, el SAID, el responsable de prevenir y controlar las avenidas del agua. Efectivamente, señor Morán, todo esto es cierto. Todo esto es cierto. Por eso es especialmente relevante su comparecencia hoy aquí. La gestión de la AEMET y del SAID están en tela de juicio. Las infraestructuras hidráulicas para proteger a la población están sin ejecutar. Y lo más inexplicable, la señora Ribera está a la fuga y sin ofrecer ni una sola explicación como ministra principalmente responsable. Empecemos por lo más nuclear, lo que ocurrió la semana pasada en Valencia. El Ministerio de Transición Ecológica difícilmente puede alegar que el desastre fue impredecible. Los datos que hacían disparar las alarmas los tenía a primerísima hora del trágico martes 29 de octubre. El SAID de la Confederación del Júcar transmitió los alarmantes datos en las primeras horas de la mañana del pasado martes, más de 6 horas antes de que empezara a desatarse la tragedia. Esa información de la Confederación no se trasladó a los gobiernos autonómicos implicados con la necesaria celeridad y anticipación. Y prueba de ello es que hasta el mismo Paje dice lo mismo. El señor Paje, que es de su formación política, dice lo mismo. No se les transmitieron la información. La Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo reuniones durante todo el martes, día de la Riada, con todas las administraciones del Estado, sin la Generalitat. Es curioso. ¿A usted le parece normal que con estos datos tan alarmantes no se convoque a la Generalitat a la reunión? La Confederación del Júcar, que depende del ministerio que dirige la señora Ribera y usted, avisó a la Generalitat por correo electrónico, ni siquiera una llamada a las 18:49 horas del riesgo de desbordamiento. Un simple correo electrónico entre más de 130 que envió en esas horas. ¿A usted no le parece que la gravedad de los datos que se estaban manejando obligaban a una comunicación extraordinaria? ¿No cree que debería haber habido al menos una llamada a los máximos responsables de la Generalitat que reforzara el aviso ante una gravedad de estas características? Y a raíz de esto, ¿usted cree que no debe actualizarse un sistema que despacha con un correo electrónico una emergencia tan alarmante? Un correo entre 130 y, lo peor de todo, la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación estaban reunidos desde las 17 horas y no dijeron nada, un correo, ni una palabra. Se lo digo porque ya en enero de 2023 la propia Confederación admitió en su programa de riesgo la necesidad de cambiar el protocolo de alertas. Estamos en el 24, casi 2 años después, y no se ha cambiado nada. La noche del 29 de octubre fue el infierno y el día 30 el escenario de una catástrofe. Las precipitaciones fueron desde los 278 litros metro cuadrado de Utiel-Requena, en el río Magro, a los 491 en Chiva. Por el contrario, en Picaña, a las afueras de Valencia, apenas llovió. Los registros daban en torno a 2,4 metros cúbicos por metro cuadrado, litros por metro cuadrado. La crecida del barranco del Pollo
Derribó varios puentes y se unió a la crecida del río Turia, que casi llega al desbordamiento junto a la autovía V30 que rodea el sur de Valencia. La destrucción de la Dana en Valencia no la motivó la lluvia, sino el desbordamiento de los barrancos. Alertas de lluvias constantes y alertas rojas tenemos constantemente, que generaron riadas que destruyeron pueblos donde apenas llovió, como el caso de Paiporta. El Barranco del Pollo tiene una capacidad de 1.800 metros cúbicos por segundo y llegó a llevar 2.282, lo que provocó la inundación. Señor Morán, en relación al plan de gestión de riesgo de inundación, tienen la obligación de publicar anualmente el cumplimiento de las medidas en la web del Ministerio. No la han publicado desde el año 21. Lo trae usted hoy aquí, estamos en el 24. ¿Por qué no se han publicado estos documentos? El propio presidente Sánchez afirmó que el cambio climático mata. Es llamativo que después de 6 años en el Gobierno y teniendo esto tan claro, estén impulsando unas políticas que nos están haciendo más vulnerables a los impactos del cambio climático. El cambio climático está intensificado tanto la frecuencia como la magnitud de estos eventos, convirtiendo episodios naturales como esta Dana en sucesos cada vez más recurrentes y destructivos. Se necesitan mejores medidas para paliar los efectos del cambio climático y, desde luego, lo que no podemos permitirnos es una mínima intervención. El 17 de marzo del año 23, el Gobierno deja claro el criterio que impone para la limpieza de cauces con carácter general y específicamente en la peligrosa demarcación del Júcar. Un mínimo de intervención. Aquí le traigo la respuesta que dio su Ministerio, que dio la Secretaría de Estado a esta cuestión. Sí, señor Morán, eso nos contestaron a una pregunta del Grupo Popular. Un mínimo de intervención. Ya vemos a dónde nos conduce la mínima intervención. El dragado y limpieza de ríos ha quedado censurado oficialmente y sin esas limpiezas en profundidad, la conservación preventiva de cauce tiene una eficacia escasa de cara a prevenir inundaciones por lluvias torrenciales. Eso hace que los cauces con capacidad de desagüe menguante se desborden con más facilidad. La limpieza de márgenes ha quedado reducida a una mínima intervención. Señor Morán, es una negligencia absoluta por parte de Teresa Rivera no haber ni siquiera iniciado las obras de prevención que figuraban como prioritarias en los propios planes de riesgo de inundaciones del Ministerio. Es una negligencia absoluta no haber limpiado los barrancos que habían paliado su desbordamiento. Y es una negligencia de la Confederación del Júcar que no dijera nada a las autoridades valencianas durante todo el día de lo que podía pasar. Por cierto, muchos valencianos nos estamos preguntando por qué la señora Rivera, como máxima responsable del Ministerio, no se ha dignado ni a pisar Valencia en estos días tan trágicos. Para finalizar, les sugiero que recapaciten, que dejen a un lado la política de mínima intervención y que asuman su responsabilidad como titulares del dominio público hidráulico en la tarea de prevención y actuación frente a las avenidas y cambien su política actual acometiendo los trabajos necesarios para implementar un plan de lucha contra las inundaciones en esta zona. No podemos evitar las lluvias torrenciales, pero sí podemos minimizar sus efectos nocivos. Muchas gracias, señoría. Tendrá 1 minuto y medio para la réplica, señor Melgarejo. Y en el caso de la intervención del señor Melgarejo, en primer lugar, como valenciano, y a su compañero alicantino, al conjunto de los diputados y diputadas valencianos, vaya por delante mi muestra de solidaridad y entiendo perfectamente la situación que están ustedes pasando. Y a partir de ahí entiendo también las intervenciones. No voy a quitar ni una coma de la intervención que ha hecho usted porque es entendible. O sea, en estos momentos cualquier ciudadano valenciano, sea diputado, senador o no lo sea un ciudadano a la calle, evidentemente lo que busca son respuestas. Con lo cual todos estamos obligados a dar respuestas, ¿no? Sí quisiera aportarle algunos datos en relación con el análisis que hace de los momentos de los avisos y si estos llegaron o no a tiempo. Bueno, conocemos todos en qué momento lanza el aviso rojo la Agencia Estatal de Meteorología. Había un aviso naranja el día anterior. Con el aviso naranja ya el día anterior la Universidad de Valencia, que es docente, la Universidad de Valencia toma la decisión de suspender las clases del día siguiente y a partir de esa primera hora de la mañana del aviso rojo ya hay administraciones locales, también universitarias,
distintos organismos, la propia Diputación Provincial, que a la vista de los datos que se manejan, tanto la información que facilita la Agencia Estatal de Meteorología como la Confederación Hidrográfica, toman la decisión de poner en marcha, de activar los protocolos de emergencia. Y o bien cierran las instalaciones o bien trasladan avisos, en el caso de los ayuntamientos, a los vecinos, pues se avisa a los padres para que vayan a recoger a los niños que están en los colegios, se cierran los colegios y demás. Es decir, es verdad que hubo respuestas distintas con la misma información, dependiendo de quién tomara la decisión en cada caso. Pero es evidente que si se tomaron decisiones de poner en marcha los protocolos de alerta es porque la información disponible aconsejaba que se hiciese eso. En relación con los momentos en los que se traslada la información, y solo por correos electrónicos, decirle no. Primero, la alerta hidrológica la decreta la comunidad autónoma, el Centro de Emergencias de la Comunidad Autónoma, no recuerdo la hora concretamente, probablemente sobre las 10 de la mañana aproximadamente. No tengo la hora exacta en la cabeza, ¿no? Pero es quien tiene que hacerlo, que es el Centro de Emergencias, quien decreta la alerta hidrológica en esos momentos. Aproximadamente sobre entre las 2 y las 3 de la tarde, también el Centro de Emergencias decreta un nivel 2 en una zona concreta de la provincia de Valencia, lo cual, como sabe usted, eso tiene que, con carácter inmediato, debe llevar a la convocatoria automática del CECOPI, del Centro de Coordinación. El Centro de Coordinación se convoca a las 17 horas. Y usted no se dio traslado de la información y se hace por un correo del riesgo del desbordamiento de la presa de Forata hasta las 18:34. No es así. A las 5 de la tarde, y no es una reunión interna entre representantes de la Administración General del Estado exclusivamente, porque quien convoca la reunión del CECOPI es la comunidad autónoma, a través de la competencia que tiene como responsable de la gestión de la emergencia. Y se reúne a las 5 de la tarde. Y ahí están representantes de la Administración Autonómica y representantes del Estado. Y es en ese momento en el que directamente el presidente de la Confederación Hidrográfica traslada la situación de riesgo que afecta a la presa de Forata. No es más tarde a través de un correo electrónico. Ya es la primera información que se traslada en el CECOPI es esa, ¿no? El proceso de toma de decisiones en relación con cómo se traslada esto en términos de generación de alertas, cada quien lo hizo en función del momento en el que consideraba que tenía los datos y entendía que los datos eran de la suficiente gravedad. Ahora sí, puedo decirle objetivamente lo que hay, no es una valoración personal, subjetiva. Con la misma información, en el mismo territorio y en los mismos tiempos, es verdad que hubo administraciones que activaron sus protocolos de emergencia en una hora muy temprana y hubo otras que lo hicieron en una hora más tardía. Creo que conviene no anticipar conclusiones en este momento en relación con el análisis de cómo se actuó y cuál era la información disponible. Yo creo que esto probablemente lo tengamos que valorar en un proceso posterior y aquí cada quien tendrá que asumir las responsabilidades que le correspondan, empezando por el que les habla. Porque si hay algo que, como conocen ustedes, en situaciones de gestión de emergencias, hay algo que permite hacer un análisis posterior, sosegado, y que permita llegar hasta las últimas consecuencias, es los datos que se ponen en marcha disponibles a partir del momento en que se gestiona, porque todo queda grabado. O sea, hay una secuencia, hay un íter temporal en el cual se sabe qué hizo cada quien en cada momento, qué información había disponible en cada momento. Yo lo único que les pido es vayamos haciendo acopio de esta información y cuando estemos en condiciones de poder hacer un análisis riguroso y donde podamos determinar qué hizo cada quien y dónde hubo fallos, si es que los hubo y demás, lo hagamos en ese momento. Pero que en este momento volquemos todo nuestro esfuerzo en intentar resolver lo antes posible la situación por la que están pasando muchas familias en el territorio. Por lo demás, le agradezco mucho su intervención. Doy la palabra al señor Figaredo por un tiempo de un par de minutos. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor secretario de Estado, lo cierto es que los sistemas de alcantarillado a día de hoy en las zonas afectadas no funcionan. Habla usted de depuración de aguas, pero si los sistemas de alcantarillado no funcionan para drenar esa función de la que usted habla, va a ser absolutamente imposible. Y lo cierto es que ustedes tienen los medios para reparar esto, tienen el Ejército a disposición, tienen la maquinaria pesada del Ejército para hacerlo y aún así no lo han ordenado. Señor Morán, ¿no es cierto que la alarma del riesgo de desbordamiento no llega hasta las 18:49. Incluso Castilla-La Mancha confirma que no recibió tal aviso ni pudo adoptar las medidas oportunas precisamente por ello. Y esto sería una cuestión directamente de su competencia. Habla usted de cuáles son las medidas que se van a tomar o se podrían haber tomado para evitar que esto sucediera. Lo cierto es que Valencia capital se ha salvado de esta inundación gracias a una infraestructura que es el nuevo cauce del Turia. Lo cierto es que esta es la infraestructura que ha impedido que la riada afecte a una mayor parte de la población. Pero lo cierto es que en el año 2019 el Partido Socialista, entre otros, proponía recuperar el cauce del Turia. ¿No es cierto que si hubiesen llevado a cabo estos planes Valencia estaría también arrasada? ¿No es cierto también que existía un plan concreto para la construcción de una presa en Cheste que hubiera efectivamente evitado que esta catástrofe tuviese el impacto que ha tenido y que en el año 2005, año en el que casualmente la administración casualmente de Zapatero, del Partido Socialista, rechazó esta infraestructura? ¿No cree usted que si efectivamente queremos evitar que en el futuro se produzcan estas catástrofes de nuevo, deberíamos invertir efectivamente en infraestructuras? Es cierto también que el Tribunal de Cuentas desde el año 2020 acusa la falta de inversión en infraestructuras de las confederaciones hidrográficas y cita específicamente a la del Júcar. De nuevo, esto es una cuestión directamente de su competencia. Y, por último, solo de pasada, ha mencionado usted una cuestión que es objetivamente falsa. Ha dicho usted que Vox desmanteló una UME autonómica. Tal cosa nunca jamás existió. Tal cosa no fue desmantelada por Vox. Y esa noticia usted la envía para tratar de tapar la nefasta gestión que ustedes están haciendo con esta catástrofe, porque lo cierto es que ustedes sí tenían a la UME a su servicio, sí tenían al Ejército a su disposición y no le han hecho actuar. Y estamos una semana después de la catástrofe y ustedes siguen cruzados de brazos. Muchísimas gracias. Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sánchez. Muchísimas gracias, señora presidenta. Le pido generosidad en la medida en que pueda, teniendo en cuenta la importancia del tema que estamos tratando hoy aquí y de la necesidad de hacer una reflexión que espero que sea constructiva. Sin entrar en cuestiones que ha planteado el Partido Socialista en un tono que, desde luego, mi grupo no va a contribuir a ampliar en esta intervención. Pero sí que me gustaría decirle, señor Morán, que antes de entrar en materia, mis primeras palabras no pueden ser otras que mostrar el cariño, el afecto, la solidaridad con las familias y las personas que están sufriendo esta trágica dana en mi tierra, en la Comunidad Valenciana. Ha comentado usted algo respecto al CECOPI, que se reunió a las 5 de la tarde. No iba a entrar en esta cuestión, lo ha comentado usted, señor Morán, pero sorprende, si ve la gráfica, cómo a las 5 de la tarde el caudal hidrológico del Barranco del Pollo se dispara y ve perfectamente cómo evoluciona hasta la entrada a las 8 de la tarde. Y, sin embargo, son datos de la Confederación. El presidente de la Confederación Hidrográfica en ningún caso mencionó lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. En ningún caso en esa reunión, señor Morán. Mire, ni la señora Rivera en ningún momento, porque está desaparecida, ni usted hoy aquí ha dado explicaciones ni ha reflexionado acerca de tres cuestiones que son capitales. En primer lugar, sobre la limpieza y el dragado del río Magro o del Barranco del Pollo, al que me acabo de referir. No ha dado ninguna explicación ni ha reflexionado acerca de por qué 6 años después
no se ha producido ni una sola inversión importante para limpiar estos cauces. En segundo lugar, sobre una cuestión que nos planteamos, y es cómo es posible que la demarcación del Júcar siga sin un sistema para predecir y evitar inundaciones, como sí tienen otras demarcaciones. Y, por último, no ha dado ninguna explicación ni ha hecho ninguna reflexión sobre las infraestructuras hidráulicas que estaban proyectadas desde hace años, que se sabían necesarias y que, sin embargo, no se han ejecutado en la demarcación del Júcar durante estos últimos 6 años. ¿Cómo le explicamos a los vecinos de los municipios afectados, a los autónomos, a las familias, a las pequeñas empresas que han visto cómo de un plumazo desaparece absolutamente todo? ¿Cómo les explicamos que la Confederación Hidrográfica, que el Ministerio, del cual usted y la señora Ribera son responsables, no han hecho las infraestructuras necesarias, no ha puesto la tecnología al servicio de la prevención y no ha mantenido la limpieza adecuada de los cauces del Barranco del Pollo o del río Magro? Mire, señor Morán, cuando veo las imágenes de Paiporta o de Alfafar, que las hemos visto todas en los medios de comunicación, lo primero que uno piensa es si la adecuación ambiental y el drenaje de la cuenca del Pollo, que es un proyecto que estaba previsto y que está sin ejecutar, si se hubiese ejecutado, si hubiese protegido a esas personas. O el acondicionamiento del barranco de Saleta, o el acondicionamiento y mejora de la red de drenaje del tramo del Bajo Júcar, o la presa de Sellén, la presa de Marquesado, la presa de Montesa. Nos preguntamos si esas obras hubiesen sido ejecutadas, si se hubiesen puesto en marcha, ¿se habría evitado al menos parte de la tragedia? Es algo que nos preguntamos cuando vemos esas imágenes y cuando vemos que esas obras no se han ejecutado durante estos últimos años. Usted ha dicho recientemente, debemos acostumbrarnos a estos acontecimientos. Pero, señor Morán, el Partido Popular se niega profundamente a acostumbrarse a estar desprotegidos de los acontecimientos que usted menciona, de los acontecimientos del cambio climático. Es imprescindible proteger a la población. Debemos hacer inversiones de renaturalización, inversiones ambientales, pero debemos ser conscientes de aquello que usted, en sus palabras, reconoce, que el impacto del cambio climático ha llegado y, en consecuencia, debemos proteger a la población. Y voy terminando porque he visto unas declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Dice, muchas veces solo pensamos en las presas y las grandes infraestructuras como mecanismos de protección, pero existen otros muchos mecanismos y maneras de reducir el riesgo de inundación que a nivel particular son mucho más sencillos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas formas de proteger a la población? ¿Dónde? Yo le ruego que la señora Ribera y usted hagan un ejercicio de reflexión acerca de lo que ha ocurrido en Valencia. Que reflexionen acerca de inversiones que se han quedado por el camino, de infraestructuras que estaban destinadas a regular, a la laminación de aguas y muy especialmente a proteger a personas que viven en municipios desde tiempo inmemorial y a los cuales no podemos privarles de protección y de seguridad, señor Morán. Le hago esta reflexión. No le pido ninguna responsabilidad, le pido que reflexione. Habrá tiempo, por supuesto, para pedir responsabilidades. Por desgracia, esto va para largo. Señoría, vaya terminando. Pero, por favor, reflexione y transmita esta reflexión a la señora Ribera, porque es lamentable que todavía no se haya dignado a pisar la Comunidad Valenciana. Es lamentable. Gracias.